Mesa de análisis. Pues saludo esta mañana de viernes 31 de julio 2020 a mis muy queridos Fabricio Mejía Madrid y Ana Lilia Pérez Mendoza. Y bueno, pues como les mando un mensaje, cuánto tema, cuántos asuntos, ¿por dónde vamos a empezar, Fabricio, Ana Lilia? Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Carmen. Bueno, pues estamos con muchos temas, pero Ana Lilia, bueno, desde luego hay que seguir el hilo de lo que acabamos de platicar ampliamente con Anabel Hernández, con Penilei Ramírez, y recordando también a Anabel Hernández y recordando a los periodistas que a lo largo de todo este tiempo pues han aportado cosas importantes sobre el caso García Luna. Ahora que vemos, Ana Lilia, pues la ampliación de estas acusaciones y la ampliación de las fechas de 2001 para acá, imputando a García Luna, a Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño. ¿Cuánto se puede decir de esto, Ana Lilia? Pues sí, Carmen, hoy se van confirmando los rostros, los roles de los operadores cómplices de García Luna, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, pues por los señalamientos que hace la Fiscalía de Nueva York, eran en realidad narcotraficantes con charola y arma de cargo, si nos atenemos a esas imputaciones. Dice la Fiscalía que durante casi 2 décadas García Luna traicionó a quienes juró proteger al aceptar sobornos de miembros del cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a su empresa criminal, y que junto con sus co-conspiradores, es decir, con Pequeño García y Cárdenas Palomino, recibieron millones de dólares de sobornos a cambio de ello. Desde enero de 2001 abusaron de sus posiciones públicas al permitir que el cártel de Sinaloa obtuviera un pasaje seguro para los envíos de droga. Los pone como participantes, no solo que permitieron las operaciones, sino que participaron en esas operaciones. Pero no olvidemos que detrás de esos sobornos, de ese blindaje que desde las instituciones del Estado, ahora se confirma, desde las instituciones del Estado, en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, se dio al grupo criminal para facilitar sus operaciones, pues estuvo también el uso faccioso de las Fuerzas Armadas, que de por sí es todo un tema. Recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón, asignando a las Fuerzas Armadas estas tareas de seguridad pública en las que supuestamente había una guerra, hoy sabemos que era un uso faccioso para privilegiar a una organización criminal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió quejas históricas en contra de las Fuerzas Armadas. Fueron más de 6,000 quejas y denuncias por abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público, daño en propiedad ajena, homicidio, inhumación de cadáveres, tortura, abuso sexual, por parte de militares, que derivaron en más de 100 recomendaciones, que es un dato histórico. Pero además, dentro de las Fuerzas Armadas había una percepción también de que los operativos que se les encomendaban pues no buscaban acabar con el narcotráfico, sino más bien la consolidación de una sola organización y la subordinación de todas las otras. Ahora, esta tesis que había dentro de las Fuerzas Armadas generando una molestia también, pues con esta ampliación que se hace en la Corte de Nueva York ya de estos exfuncionarios públicos como acusados de Genaro García Luna, se va confirmando esta tesis de cómo se hizo ese uso faccioso del aparato del Estado para favorecer a una organización criminal, y las implicaciones pues son de carácter binacional, como han comentado ya, citando lo que hoy comenta Ginger Thompson acerca de estos guerreros que eran un vínculo principal con las agencias estadounidenses. En su libro, donde busca
lavarse las manos de las tropelías en su sexenio, en su fallido sexenio. Felipe Calderón dice de García Luna que su desempeño había sido avalado por las autoridades mexicanas, incluida la PGR, donde había trabajado en el gobierno anterior, es decir, en el de Vicente Fox, y que también había sido avalado por las agencias americanas como la DEA, el FBI o la CIA, que interactuaban y trabajaban activamente con él en esas tareas de narcotráfico, de inteligencia y de seguridad nacional y regional. Es decir, la confirmación de estos actos criminales con las toneladas de pruebas que dice tener la Fiscalía en contra de estos funcionarios, a quien las propias agencias estadounidenses habrían reconocido, pues nos habla también de qué papel jugaban las agencias estadounidenses y el nivel de responsabilidad que tendrían presidentes como Vicente Fox y como Felipe Calderón para entregar la seguridad pública a estos narcotraficantes que operaban con charola y con arma de cargo. Fabricio. Sí, yo creo que apunta muy bien Ana Lilia al cambio de estatus que le dio la Corte en Nueva York a este caso de García Luna. Ahora no solamente se trata de la ley Kingpin, ¿no? De sancionar a quienes apoyen el crimen organizado y les congelan las cuentas, sino que considera que Cárdenas Palomino y Eduardo Pequeño García son parte de una empresa del crimen organizado dentro del gobierno que protegió a al cártel de Sinaloa, ¿no? Es decir, que se confirma, digamos, pero la corrupción en el gobierno de Felipe Calderón protegiendo al cártel de Sinaloa, pero se le eleva, digamos, el estatus a estos acusados como, no solamente como cómplices, sino como organizadores de esta situación, ¿no? Hay que recordar que esto tiene, digamos, un nivel transeccional, porque se están mencionando las labores de García Luna y de todos estos cómplices desde el gobierno de Fox en el gobierno de Felipe Calderón y llegaría hasta el de Peña Nieto, bajo esta, digamos, colusión que se dio entre García Luna, Cárdenas Palomino y su cuñado Humberto Castillejos, que acabó siendo el consejero jurídico del presidente Peña Nieto. Ahí, digamos, tienes 3 sexenios donde aparentemente lo que sucedió fue un fortalecimiento de las labores de extorsión, de las labores de trasiego, de permitir el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, de parte del cártel de Sinaloa. Tienes este cambio, digamos, de estatus, también tiene que ver con verlo como un problema transeccional que abarca desde el gobierno de Fox hasta el gobierno de Peña Nieto, donde evidentemente esos 3 presidentes podrían decir lo que dice ahora Calderón. Yo ni supe ni pregunté. Digamos, esta idea, digamos, de que si no sabes de la comisión de un delito, tú no eres responsable, es una cosa que desde el siglo XIX en las Cortes de Inglaterra se llama la ceguera intencional, ¿no? Y que está penada. Dice, alguien que vio la probabilidad de la existencia del delito, pero no preguntó ni investigó sobre el delito, siendo él responsable jerárquico, pues no lo exime de la responsabilidad de la comisión de ese crimen. Entonces, fue lo que trataron también de, cuando se acuerdan el fraude de Enron en Estados Unidos, los directivos trataron de argumentar que habían sido subalternos los que habían cometido ese fraude, que apagaban las luces de Los Ángeles y de otras ciudades para cobrar más dinero por la energía. Ellos dijeron, no, nosotros no sabíamos, no nos dimos cuenta, eran subalternos, eran subsidiarias incluso, ¿no? Y de todos modos fueron juzgados porque no hay un principio básico, no se necesita ser abogado para saberlo, que dice que no puedes alegar ignorancia frente a la ley.
y tampoco se puede argumentar, alegar ignorancia frente a la comisión de un delito cuando tú eres el superior jerárquico de quien lo cometió. Y menos aún si eres presidente. Pues sí, al menos en el papel, Felipe Calderón había sido presidente. No sabemos exactamente qué sabía, pero el tema, digamos, no debería ser si supo o no supo, porque la gente se ha esmerado, digamos, por sacar fotos donde premian a Cárdenas Palomino, que está Calderón y García Luna atrás, donde se le dice, ¿no? Los militares sobre todo le dijeron a Calderón, le escribieron cartas diciéndole este hombre, García Luna, está metido con el cártel de Sinaloa. El asunto no es demostrar que sabía, es importante demostrar que Calderón lo sabía, pero él por sí mismo no podría alegar ceguera intencional o ignorancia voluntaria frente a un caso, digamos, que dependía del nombramiento del secretario de Seguridad Pública y una guerra que él mismo declaró en la televisión contra el crimen organizado, que, como dice Ana Lilia, resultó ser simplemente exterminar a los grupos que competían con el cártel de Sinaloa. ¿Quién ha gobernado a México todos estos años? Y bueno, pues hasta dónde llegan las cosas, porque si cambiamos de tema, como lo haremos en unos momentos más, iremos al tema Emilio Lozoya. Entonces, al final de cuentas, como hemos insistido, todo conecta en función de un ejercicio de poder que se ha hecho en México, vinculado con el crimen organizado, vinculado con la corrupción de alto nivel, vinculado con el gran atraco a la nación mexicana, y al final, bueno, pues queda, como decía Penilei Ramírez hace rato, con toda razón, el trabajo espléndido de periodistas que han aportado. Ana Lilia Pérez Mendoza, que es un baluarte de nuestro periodismo nacional, pues ha aportado cosas importantísimas, también, no solamente hablando de Lozoya y de Pemex, sino también de estos entramados, Ana Lilia. Bueno, aquí el libro tuyo, ¿cómo era que camisas azules, manos negras, si no me equivoco? Es, por ejemplo, gracias por hablar de uno. por la referencia. Camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, que fue la primera investigación periodística que reveló esas tropelías que se hacían en petróleos mexicanos desde la residencia oficial de Los Pinos, con un Vicente Fox, una Marta Sagún presionando desde la casa presidencial para que se asignaran contratos a ciertas empresas, un Felipe Calderón como secretario de Energía que operó todo un mecanismo que era ilegal en esos momentos de contratos para privatizar áreas de petróleos mexicanos, que deliberadamente subutilizaron la petroquímica, que deliberadamente subejercieron el área el dinero que había para la petroquímica mexicana para años después beneficiar a una empresa corruptora, a la empresa Odebrecht. El famoso proyecto que se consolida como Etileno 21 fue producto de todo un mecanismo que se operó desde dentro de Petróleos Mexicanos, de subejercicio para el área petroquímica, que se tenía el dinero para invertir y había oficios donde los directivos de esa área decidían no ejercerlo porque se estaba cocinando todo un proyecto privado. El gran tema, el gran negocio que resultó para Odebrecht a nivel internacional, su gran negocio en México, no son las propinas que se obtuvieron a través de los contratos en las refinerías, sino ese gran negocio que sigue vigente. Y bueno, aprovecho el comentario porque el día de hoy, en la conferencia matutina, el presidente ha comentado que se está revisando ese contrato y dejó entrever que no se va a permitir que continúe ese contrato que calificó como leonino. Me parece que ese es el gran tema en el caso Odebrecht, junto con todo lo que implica el tema de los sobornos, pero las verdaderas ganancias las tienen ahí. Lo demás son las propinitas que daban
los 10 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya a cambio de esos contratos por los que habrían obtenido 39 millones de dólares en ganancia son nada frente a ese gran negocio, que es lo que estamos esperando de un caso como el proceso de Emilio Lozoya, que se devuelva al pueblo lo robado. Ya hay un instituto para ello y bueno, yo aprovecho para citar por lo menos tres negocios que vi ausentes en el juicio, en estas imputaciones que se hizo formalmente a Emilio Lozoya. Está el tema etileno 21, está también el tema de la adquisición de la planta de Fertinal, que fue todo un mecanismo similar al que se operó para comprar la planta agronitrogenados, donde recordamos que esta semana presentamos una investigación especial en Aristegui Noticias de lo que decía Lozoya para defender esa compra, cómo lo presentaba como la luz de oportunidad que se estaba presentando, a pesar de que era una planta chatarra y que se impuso a Pemex que se pagara a precio de oro. Y está también el tema de la inversión que se hizo en un astillero español, que se trató también en esa misma sesión, se informó a los consejeros, y que Pemex tuvo una pérdida de 50 millones de euros por ese caso, que además es una denuncia que Pemex presentó en meses recientes en la Fiscalía General de la República. Es decir, podemos irle sumando por ahí todos los quebrantos que hubo en petróleos mexicanos en tiempos de Emilio Lozoya, pero no es desde tiempos de Emilio Lozoya. Has referido a este libro, Camisas Azules, Manos Negras, que fue revelando cómo se desarrollaban mecanismos como el que hizo Odebrecht. Era todo un sistema que operaba en Pemex al más alto nivel, que involucraba lo mismo a áreas de presidencia, secretarios de Estado, funcionarios de todos los niveles, y que, bueno, el resultado lo tenemos ahora, con un Pemex desfondado, con las pérdidas que se registraron, se reportaron ya esta semana, y que bueno, está por otra parte todo el plan oficial del gobierno para revivir ese Pemex, para tratar de que sea de nuevo una palanca de desarrollo, pero me parece que por eso es tan importante que se procese apropiadamente el caso de Emilio Lozoya. Sin duda. Bueno, pues Fabricio, ese es el otro asunto. Bueno, no el otro, es que al final es una cuestión continuada, ¿no? Al final de cuentas estamos en el mismo circuito de cosas, de funcionarios que hicieron uso de su poder y del mandato que se les otorgó y de la responsabilidad pública que tuvieron para efectos prácticos, traicionando pues el servicio público de todas las maneras posibles. Venimos de hablar de lo que ahora se está procesando judicialmente en los Estados Unidos, de la actuación de estos tres personajes clave de los sexenios de Fox y de Felipe Calderón en el combate al crimen organizado, y de inmediato pasamos con toda naturalidad al caso Pemex, al caso Lozoya y lo que venga. Fabricio. Sí, en realidad lo que dices es completamente cierto, es decir, el resumen de esto es: queremos como ciudadanos que estos funcionarios que traicionaron su actuar público y la Constitución tengan responsabilidad sobre lo que hicieron y lo que decidieron. Eso es lo que está en el fondo del asunto. Nos mintieron. En el caso de Pemex hubo una evidente mentira. Mesa de análisis. Bueno, regresamos el viernes con Fabricio Mejía y con Ana Lilia Pérez Mendoza. Se cortó la comunicación, Fabricio. ¿Y dónde te quedaste? ¿Te acuerdas? Estaba yo diciendo que nos habían engañado sobre la privatización, ¿no? Se decía, Pemex es ineficaz porque es público y no porque es corrupto.
Y entonces se decidió, o nos dijeron, que con la privatización se iban a traer inversiones millonarias del extranjero, de los rusos, de los chinos, de los suizos, de los canadienses, y al final, y que iba a bajar también el precio para el consumidor de las gasolinas, del gas natural, y esto pues no fue cierto. Fuimos engañados sobre esto, y en lo que en realidad se estaba convirtiendo la reforma energética era en un reparto de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a funcionarios corruptos y empresarios corruptos, ¿no? Yo mencionaba hace rato este personaje que me parece que estaría, si tuviéramos que hacer una telenovela, estaría en el centro de todo, que es Humberto Castillejos, siendo consejero jurídico del presidente Peña Nieto, rentándole una casa al grupo IGA en Las Lomas para la campaña, al mismo tiempo Lozoya siendo de vinculación internacional de la campaña, cuñado de Cárdenas Palomino, ahora acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa desde un puesto público, y de primo, digamos, de Alfredo Castillo, el coordinador de toda esta fallidísima estrategia de Calderón contra las autodefensas en Michoacán, que acabó en un puesto en la CONADE acusado de fraude. Es decir, todo esto es una trama inmensa de mucha gente que en realidad, para fines de los ciudadanos, nos mintieron con las reformas y nos trataron de ocultar la red de corrupción que existía tanto a nivel de la seguridad pública y nacional, habiendo entregado al cártel de Sinaloa la seguridad del sexenio de Calderón, y por otro lado nos mintieron en la idea de que la privatización era buena para los consumidores y para la población en general. Tratar de hacer pasar el interés privado como interés público siempre ha sido una mentira que se descubre tarde o temprano, y creo que eso es lo que estamos viviendo. Ya no queremos, digamos, que nos iluminen sobre quién sabía y quién no sabía de la corrupción, sino que cumplan con su responsabilidad por las decisiones que tomaron y las acciones o inacciones que no tomaron, ¿no? Pues sin duda que ese es el gran tema. Déjenme agregar, Ana Lilia, Fabricio, el tuit que ha subido Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dice que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de 2020, en diciembre de 2019, en contra de Genaro García Luna, y que las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas, es lo que informa Santiago Nieto. Las cuentas de ambos están congeladas. Cumplimos la instrucción del presidente López Obrador, combatir la corrupción. Así que está documentado, bueno, está recordando Santiago Nieto precisamente hace unos minutos lo que la UIF ha hecho al respecto en contra de Cárdenas Palomino, y bueno, no solamente en contra, sino presentó la denuncia formalmente ante la Fiscalía General de la República en el caso de Cárdenas Palomino en abril de 2020 y en diciembre de 2019 en contra de Genaro García Luna, y las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Ana Lilia. Que en estos casos, Carmen, es donde esperamos que haya una muy buena colaboración con las autoridades estadounidenses para que el proceso que se lleva ahora en Cortes de Nueva York pues tenga un reflejo en el territorio mexicano. Aquí hemos puesto la sangre, aquí se ha puesto el costo de las vidas humanas para que estos exfuncionarios corruptos operaran. El abrir puertas, el abrir caminos al cártel de Sinaloa se traduce en esa oleada de gente desplazada,
gente desaparecida, y bueno, qué bien que se han congelado las cuentas, que es un elemento clave. Y hablando de cuentas congeladas, recordemos ahora que Fabricio destaca el papel que había tenido Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Recordemos aquella operación Hermes, que a final de la recta de gobierno de Enrique Peña Nieto, en una operación masiva, descongelaron 722 cuentas bancarias ligadas al cártel de Sinaloa. Ese tipo de operaciones, estamos hablando de distintos mecanismos mediante las cuales se da beneficiando la operación criminal. Eso es crimen organizado. Qué importante es que se procesen este tipo de casos en un mecanismo, aquí lo hemos dicho ya, en los maxiprocesos que pasan por mucho, pasan por la corrupción en Pemex, pasan por la operación de las instancias del Estado con un uso faccioso, pasan por permitir acciones de grupos criminales y de participar en ellos de manera directa, pasan por congelar o descongelar cuentas de manera discrecional, como se hacía desde la Consejería Jurídica en tiempos de Enrique Peña Nieto, y bueno, ahí ya da un cúmulo de responsabilidades que nos llevan siempre a la presidencia. Hemos planteado las responsabilidades de las imputaciones que se le hacen, por ejemplo, a Emilio Lozoya, imputaciones incompletas, pero aún con esas incompletas imputaciones va una responsabilidad directa de quien era presidente de la República. El que se permitiera también que se descongelaran cuentas masivas a un grupo criminal, desde la Consejería Jurídica operado todo esto, llevan a una responsabilidad directa de quien era presidente también. Entonces, vamos viendo cómo todos los caminos nos llevan a quien encabezaba la presidencia, que hasta ahorita pues está ausente de las imputaciones formales, salvo la mención que se hizo en la audiencia del caso Odebrecht, donde se comenta como de pasada que parte del dinero habría sido para financiar la campaña de EPN, según el chat que se difundió desde la consejería. Pero faltan muchos imputados, y ese es el tipo de procesos que esperamos ver en México, porque solo así hablaríamos de estar erradicando la corrupción como un sistema que ha pues descompuesto las instituciones del Estado. Pues Enrique Peña Nieto es el nombre que aparece en escena en esta conversación también. Bueno, a ver, el doctor Edgardo Buscaglia le dijo a nuestro colega Julio Hernández López en una entrevista que había información sobre que estaba siendo, bueno, vigilado en España. El expresidente de la República. Y bueno, sobre esto dicho por Edgardo Buscaglia, Manuel de Santiago, nuestro colega, pues precisamente buscó información en España, y Manuel de Santiago en su cuenta de Twitter dice: sobre lo dicho por Buscaglia en torno a que Enrique Peña Nieto se encuentra en España y goza de protección policial a pedido de las autoridades mexicanas, dice Manuel. Bueno, Policía Española comentó que no puede dar detalles debido a que se trata de información operativa que cada quien interprete, dice Manuel. O sea, Manuel lo que hizo fue, estando en España, buscó a las fuentes policíacas españolas, les preguntó si efectivamente, como dijo Buscaglia, le están dando protección policial a Enrique Peña Nieto a petición de las autoridades mexicanas, y pues la respuesta fue que se trata de información operativa, y ya deja Manuel el que cada quien interprete, Fabricio. Sí, quién sabe qué querrán decir los españoles con información operativa. Bueno, por lo pronto no niegan, ¿no? O sea, la no negación es un tema, ¿no? Sí, probablemente no lo están protegiendo, sino que están viendo que no se escape. Ahí en el asunto de España, Manuel de Santiago ha sido muy acucioso, digamos, a la hora de investigar, por ejemplo, toda la vinculación de Emilio Lozoya con la defensa del juez Garzón y estas filtraciones a la prensa que son parte de la defensa
Emilio Lozoya y de otros implicados, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que jurídicos de los abogados posibles de los imputados por el caso Odebrecht y los sobornos en la Cámara de Diputados, que son Diego Fernández de Ceballos, los mismos de siempre, ¿no? Gómez Montt, Esponda, Sincer y Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que han estado en este ejercicio de filtraciones para tratar de luego decir que no se atendió el debido proceso. Y por el lado, digamos, de Peña Nieto, bueno, pues una serie de amparos de parte de la familia y otras cosas que han sucedido en estos días, ¿no? Por ejemplo, que una de las hijas de Enrique Peña Nieto, Paulina Pretelini, se puso, digamos, a la venta como su cuenta de Instagram para vender productos de belleza, que a mí lo que me quiere decir eso es que están buscando la manera de comprobar por si hay acusaciones de lavado de dinero o de prestanombres de las familias, porque en este caso ha habido mucho esa utilización de las familias como prestanombres, en el caso de Osorio Chong, con su esposa, en el caso de Emilio Lozoya, la esposa que está acusada por este lavado de dinero en Alemania de sus empresas, y también de su madre por prestanombres, su hermana Gilda también por prestanombres, han metido a la familia, digamos, en este asunto, y están ahora, ha habido, digamos, como reacciones extrañas, ¿no? Como tratar de comprobar los gastos o más bien los cobros que hicieron vía, por ejemplo, esto de vender productos de belleza por Instagram. Entonces, todo esto, digamos, me presenta, digamos, una conmoción en un sector grande de la élite política y económica del país, porque tampoco hay que olvidar a las empresas privadas, ¿no? Es decir, finalmente Cárdenas Palomino trabajaba con una compañía suya de seguridad privada y de espionaje para el grupo Salinas, de Salinas Pliego en TV Azteca, y todo esto se desata en uno de sus nudos por Altos Hornos y la detención de Ancira. Es decir, también la empresa privada ha acumulado riqueza ilegítima producto de la corrupción. Pues sin la menor duda. Déjenme recuperar sobre el tema Peña Nieto y España. Esto que, bueno, le preguntaron al presidente, le preguntaron a Ebrard, y esto fue lo que dijo el presidente y el canciller sobre España y Peña Nieto. No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido. Okay. ¿Y si la Fiscalía podría informar. Yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente Peña. Sí, si existiera, no tenemos nada. A ver, sí. Lo hace la Fiscalía General de la República, lo puede hacer de manera directa, pero no tenemos información de que sea veraz esa información, ese dato que usted nos está dando. Okay. En este momento no tenemos ese dato. Muchas gracias. Y si me permiten otra pregunta, sobre esta primer encargo de medicamentos, ¿no?, hacia el extranjero,
¿qué tipo de medicamentos son o para qué enfermedades se va a dar prioridad, por ejemplo, para Bueno, las esto ya mujeres? es el otro tema, este es el otro tema que también es importantísimo, el de las medicinas, del cual hablamos más temprano, pero bueno, nos quedamos acá, Ana Lilia, Fabricio, en la parte final de la mesa con lo que acaban de decir. Lo que estoy viendo es que el doctor Buscaglia, bueno, ya está aclarando, ahora sí que lo que quiso decir o lo que dijo, y se interpretó de otra manera, es lo siguiente. Déjenme aquí retomar el hilo aquí que está subiendo el doctor Buscaglia. Dice: nunca declaré, y pone nunca con mayúsculas, nunca declaré que Enrique Peña Nieto nunca declaré que Enrique Peña Nieto esté detenido bajo custodia por la policía de España. Sí declaré que me informaron que a solicitud del gobierno de México, Enrique Peña Nieto tiene 2 policías que cuidan de su seguridad en espacios públicos. Esto sí es legal, y pone la palabra legal con mayúsculas. Esto sí es legal. Frecuentemente, expresidentes piden protección. Lo que también sí declaré es que Enrique Peña Nieto debería estar en México aportando a la Fiscalía General de la República declaraciones en varios casos de imputaciones, tal como en el caso Lozoya, por megacorrupción, derivados de su desgobierno de México, y no, pone no con mayúsculas, y no viviendo como un príncipe con mayúsculas en Europa. Es lo que sí dijo Buscaglia y que se interpretó de otras maneras. Así que él está planteando que lo que está ocurriendo son 2 policías como guardaespaldas, digamos, como policías que cuidan su seguridad en espacios públicos, y eso sí es legal, y que frecuentemente expresidentes piden este tipo de protección. Así que también declaró que en México pues debería estar aportando sus pruebas el presidente y no viviendo como príncipe con mayúsculas, en Europa, Ana Lilia. Pues sí, pero se supone que ya no se iba a dar este tipo de protección a los expresidentes, y bueno, sí es inexplicable el que si se está siguiendo un proceso en el cual hay una vinculación directa por muchos casos, el gran tema de Lozoya y las imputaciones que se están haciendo, donde por lo menos la compra de la planta de agronitrogenados era un tema de la Presidencia de la República, y el tema Odebrecht, donde parte de ese dinero fue para la campaña de Enrique Peña Nieto, más el tipo de señalamientos que se vayan acumulando, pues sí, la Fiscalía tendría que estar trabajando en este sentido. Ahora, este argumento que planteó Lozoya en las audiencias de que fui presionado, fui influenciado, fui instrumentalizado, y que señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios, pues no llevarían más que a secretarios de Estado y quien era el presidente de la República en esos momentos. Tiene 6 meses la Fiscalía para reunir pruebas suficientes sobre las imputaciones que se están haciendo, porque parte de esto tiene que ver con documentos que se obtendrían en paraísos fiscales, y bueno, habrá que ser pacientes para ver el tipo de imputaciones, el alcance que tenga esto, y sobre todo las pruebas que se supone que Lozoya va a aportar en este gran tema de los sobornos que se habían recibido para aprobar la madre de las reformas de Enrique Peña Nieto. Se ha dicho cómo se han repartido los sobornos, se habla de 18 horas de grabación, pues habrá que esperar a ver ese tipo de evidencia también. Fabricio, pues sí. Sí, yo espero que sí lo estén vigilando para que no se fugue. Pero más bien lo que están haciendo es dándole, bueno, perdón, lo que dice Buscaglia, y nos estaba grabando un mensaje para aclararlo, lo que dice Buscaglia
es también lo que está planteando Manuel de Santiago. En todo caso, por razones operativas, no se puede informar, etcétera, pero Buscaglia lo que dice es que legalmente se puede tener, como él dice, que es lo que dijo finalmente, que tiene 2 guardaespaldas, dos miembros de un cuerpo de seguridad no especificado para protegerlo en lugares públicos. Entonces, Sí, en realidad, y lo que dice López Obrador y lo que dice Ebrard, pues va en ese sentido, de que no hay una cosa abierta contra Peña Nieto en estos momentos que implique una vigilancia en términos policíacos, sino una vigilancia en términos de seguridad, que en todo caso es el sentido de lo que planteó Buscaglia. Sí, puede ser incluso seguridad privada. Yo lo que quería apuntar también era, digamos, faltan todavía muchos, como dice Ana Lilia, todas las 18 horas de video, y necesitamos saber también la responsabilidad de auditores, comisiones de regulación, el Consejo de Administración de Pemex, el Consejo del Instituto Nacional Electoral, que permitió ese rebase de topes de campaña de la campaña de Peña Nieto, que evidentemente pues, estaban usando esos recursos de Odebrecht. Es decir, todos estos que se supone que estábamos pagando para que regulen las actividades que tienen que ver con finanzas públicas y que tienen también que ver con campañas electorales. Nada se ha dicho de esto y efectivamente también son parte, digamos, de la comisión de delitos, ¿no? Y eso habrá que verlo en esas sesiones que podríamos llamar ya sesiones con Emilio, ¿no? Así es. Bueno, para que no quede duda respecto a lo que plantea o ha planteado el doctor Edgardo Buscaglia, además de los tweets que ya mencionamos, Ana Lilia, Fabricio, gracias a Karina Maciel, le mandamos un saludo a nuestra querida Karina Maciel, nuestra colega productora en CNN. Bueno, Edgardo la contactó para que nos hiciera llegar un audio. Él está fuera de México, bueno, casi siempre está fuera de México, él más bien vive en el mundo, entonces nos envía desde algún lugar del mundo este audio donde explica lo siguiente. Dejamos correr y nos enteramos juntos de lo que Buscaglia nos manda. Declaré ayer en el programa de Julio Astillero que el expresidente Peña Nieto tiene una protección asignada por la policía española de 2 policías como escoltas. Para su protección, para la protección del expresidente en espacios públicos, que es algo muy normal. Cuando expresidentes visitan Europa o residen en Europa y sus gobiernos respectivos le solicitan a las autoridades europeas que le asignen una mínima protección. Eso es algo totalmente normal y frecuente que ocurre, pero lo que declaré que sí es importante es que el expresidente Peña Nieto debería estar en México y no viviendo como un príncipe en Europa para poder aportar potenciales testimonios en relación al caso Lozoya u otros casos en donde el desgobierno del presidente Peña Nieto ha generado grandes pérdidas para el Estado y para la sociedad mexicana debido a los frecuentes actos de corrupción que se le asignan a su gobierno. Entonces, eso sí sería importante que se publique como derivado del hecho de que está en Europa, cosa que es normal que esté en Europa con escoltas policiales, pero lo que debería uno ver es que estos expresidentes estén en México, ayudando a que se aclaren los hechos derivados de acusaciones de megacorrupción y de asociaciones ilícitas de personajes que estuvieron en su gobierno directamente supervisados por él. Entonces eso es algo que llama muchísimo la atención, o indirectamente supervisados por el presidente, porque en el fin y al cabo los presidentes son los jefes ejecutivos responsables de la administración de los recursos. Entonces esto es algo que deberíamos ver muy pronto. Saludos.
Saludos al doctor Edgardo Buscaglia, que nos envía esta aclaración del tema. Bueno, pues custodiado por la policía española por razones de seguridad, y ya explicó que esto es frecuente y que es normal tratándose de un expresidente. Bueno, pues seguiremos hablando, Ana Lilia, Fabricio, a los dos como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Pues nos falta tiempo, necesitamos más horas de análisis y discusión porque esto está tremendo y se va a poner más. Gracias, Fabricio, un abrazo y buenos días. Gracias, un abrazo. Ana Lilia, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Buen día para todo el auditorio. Buen día, Fabricio. Buenos días, volvemos.